Desde hace décadas el nombre de Neil Armstrong se repite como símbolo del mayor logro humano, pero detrás de aquella escena que todo el mundo recuerda surgió algo que nunca logró apagarse del todo. Muchos celebraron el alunizaje como un momento histórico, pero otros empezaron a notar detalles que despertaron dudas y preguntas que aún siguen abiertas. ¿Realmente vimos lo que creímos ver? ¿Qué pasó en ese instante que dividió a la humanidad entre los que confían en la hazaña y los que creen que hubo algo más detrás? Las imágenes, las sombras, el silencio del espacio y la perfección del momento alimentaron sospechas que crecieron con los años. Algunos aseguran que nada encajaba del todo y que detrás del viaje había motivos que nunca se contaron. Esa mezcla de orgullo, misterio y contradicción mantiene vivo un debate que parece imposible de cerrar. En el mismo instante en que Armstrong tocó la superficie lunar comenzó una conversación paralela que nunca dejaría de seguirlo. Para muchos fue un héroe, pero para otros se convirtió en la figura principal de una historia que, según ellos, jamás ocurrió como se contó. La misión Apolo 11 impactó al mundo, pero también surgió la idea de que todo era demasiado perfecto para un país hundido en conflictos internos y presionado por la carrera espacial. En Estados Unidos los años 60 fueron una época de tensión constante, donde la confianza en las instituciones se debilitaba y la sombra de la Guerra Fría alimentaba cualquier sospecha. Ese clima permitió que las dudas crecieran incluso antes de que Armstrong regresara a la Tierra. Muchos apuntaron a que había un interés político que superaba la hazaña científica. En plena competencia con la Unión Soviética, lograr el primer alunizaje era más que un triunfo espacial, era un golpe simbólico. Y para quienes desconfiaban del gobierno americano, esa misma presión era motivo suficiente para creer que, si no podían ganar la carrera, podían simularlo. Esa idea se volvió el punto de partida para quienes afirmaban que el viaje nunca sucedió, que las imágenes fueron grabadas en un estudio y que todo formaba parte de un plan para demostrar fuerza en un momento en que el país parecía perder el control. Para ellos los astronautas no fueron viajeros, sino actores obligados a interpretar un guión que el mundo entero aceptó como verdad. Con el tiempo la teoría no solo sobrevivió, sino que se reforzó con argumentos que intentaban explicar cada detalle. Uno de los más mencionados fue la ausencia de estrellas en las fotografías tomadas en la Luna. Para los conspiracionistas, la falta de un cielo estrellado era una prueba evidente de que las imágenes eran falsas. Lo que no se consideraba era que las cámaras estaban configuradas para captar superficies intensamente iluminadas y no cuerpos celestes lejanos. Sin embargo, esas explicaciones nunca fueron suficientes para quienes ya desconfiaban. Lo mismo ocurrió con la bandera estadounidense, que parece moverse en algunos videos. Ese movimiento llevó a muchos a afirmar que se filmó en un set con ventiladores, ignorando que la bandera tenía una barra horizontal para mantenerse extendida y que el movimiento visible era producto de la inercia del tejido al ser manipulada en un ambiente sin aire. Pese a ello, la bandera se volvió un ícono de la duda. Otro punto clave fueron las sombras. Algunos aseguraban que la dirección y longitud de las sombras eran inconsistentes con una fuente de luz natural. Para ellos eso indicaba que se usaron múltiples focos como en un estudio cinematográfico. La explicación científica era simple. La superficie lunar es irregular y las sombras cambian según la topografía. Pero las conspiraciones no se alimentan de explicaciones técnicas sino de percepciones. La idea de un montaje seguía sonando más atractiva para quienes ya creían que detrás del evento había algo oculto. Y así, cada fotografía se convirtió en una discusión interminable. La teoría dio un salto enorme cuando surgió la idea de que Stanley Kubrick había sido contratado para dirigir la grabación del supuesto montaje. Su película de ciencia ficción, estrenada un año antes del alunizaje, tenía un realismo tan impresionante que muchos afirmaron que solo él podía haber creado una escena espacial tan convincente. Se decía que trabajó bajo amenaza, que su perfeccionismo era justamente la prueba de que podía recrear la Luna con precisión. Incluso se difundieron rumores de que había dejado pistas en sus películas para insinuar su participación. Nada de eso tuvo pruebas, pero la teoría se fortaleció porque mezclaba cine, misterio, gobierno y un personaje famoso. Y para muchos ese tipo de relato siempre resulta más atractivo que la explicación técnica de un ingeniero. Lo más llamativo es que incluso con miles de documentos, datos científicos, testimonios y pruebas físicas, la conspiración siguió creciendo.
La NASA publicó imágenes de rocas lunares, registros de telemetría, fotografías tomadas por satélites y evidencia de experimentos que aún funcionan. Países como Japón e India captaron restos del módulo lunar y rastro de las misiones del Apolo, confirmando lo que ocurría en 1969. Pero aún así, para un grupo de personas nada de eso fue suficiente. La duda ya se había convertido en identidad. Para muchos creer en la conspiración era más que una opinión, era un modo de entender el mundo. Y fue entonces cuando surgió la variante más extrema. La idea de que Armstrong jamás llegó a la Luna y que el verdadero viaje lo habría realizado un hombre desconocido o incluso un doble. Algunos afirmaban que su rostro no coincidía al 100% con sus fotos anteriores. Otros decían que su nerviosismo en conferencias de prensa era la señal de que ocultaba algo. También se mencionaba que su silencio durante años era sospechoso, como si no quisiera hablar de un evento que sabía que no era real. Para ellos su vida reservada era prueba de que algo había pasado. En realidad Armstrong era una persona extremadamente privada, incómoda con la fama y poco interesado en convertirse en figura pública. Pero para los conspiracionistas esa actitud se interpretó como una señal de que él conocía una verdad prohibida. Mientras tanto la teoría continuó creciendo con nuevas interpretaciones. Algunos plantearon que la NASA necesitaba un triunfo inmediato y que el verdadero alunizaje ocurrió años después, pero que el gobierno adelantó la noticia por razones políticas. Otros afirmaron que las imágenes reales fueron destruidas y reemplazadas por simulaciones. Unos pocos incluso aseguraron que las señales transmitidas desde la Luna provenían de una estación secreta en la Tierra. Estas ideas se expandieron gracias a programas de televisión, revistas sensacionalistas y más tarde Internet, donde cualquiera podía presentar una teoría sin verificarla. Y para muchos el simple hecho de que algo pudiera ser posible ya era suficiente para creer que era real. Aún con toda esa mezcla de dudas, exageraciones y rumores, lo más revelador no era lo que decían sobre la Luna sino lo que decían sobre la sociedad. La historia de la llegada a la Luna se convirtió en un espejo donde la gente proyectaba su desconfianza, su miedo a ser engañada y su necesidad de entender un mundo cada vez más complejo. Para algunos la versión oficial parecía demasiado distante y la teoría conspirativa ofrecía una narrativa más cercana, más humana y más simple. No importaba que la ciencia fuera clara, lo que importaba era que la duda ofrecía una explicación alternativa que encajaba con su visión de la realidad. A medida que el tiempo avanzó y nuevas generaciones crecieron con acceso a más información, más tecnología y más contenido audiovisual, la teoría de que Neil Armstrong jamás pisó la Luna no desapareció. Al contrario, se transformó, evolucionó y adoptó nuevas formas que se adaptaron a cada época. Lo que comenzó como una sospecha aislada terminó convirtiéndose en un fenómeno cultural que mezcla ciencia, desconfianza, entretenimiento y la eterna necesidad humana de cuestionarlo todo incluso cuando las pruebas parecen aplastantes. La figura de Neil Armstrong quedó al centro de ese huracán. El hombre reservado, extremadamente cuidadoso con sus palabras, se convirtió en un símbolo doble. Para millones fue el héroe tranquilo que dio el gran salto para la humanidad, y para otros tantos fue el actor principal de un montaje histórico que cambió la percepción pública de los gobiernos y de la industria espacial. Muchos de los escépticos encontraron un punto débil en la personalidad de Armstrong. Señalaban que su carácter callado, su tendencia a evitar entrevistas y su postura casi incómoda ante la fama eran rasgos sospechosos. Para ellos, ese silencio era justamente lo que confirmaba que algo no estaba bien. En realidad, Armstrong cargaba con el peso de haber sido parte del evento más observado del siglo, y su incomodidad tenía más que ver con la presión que con un secreto. Pero en el mundo de las conspiraciones, cualquier gesto se convierte en prueba, cualquier actitud se transforma en indicio, y cualquier silencio parece esconder un mensaje oculto. A partir de los años 80 la teoría comenzó a popularizarse aún más gracias a documentales sensacionalistas que dedicaban horas enteras a desmenuzar imágenes de la misión Apolo 11. Analizaban sombras, huellas, reflejos y la orientación del módulo lunar como si se tratara de escenas policiales. Muchos de estos programas no buscaban la verdad, sino captar audiencia. El misterio vendía. Y con eso, nació otro elemento que hizo crecer la conspiración, su valor de entretenimiento. La duda se transformó en un espectáculo.
Uno de los argumentos más repetidos fue la supuesta imposibilidad de atravesar los cinturones de radiación de Van Allen sin protección especial. Según los conspiracionistas, cualquier astronauta que intentara cruzarlos moriría inmediatamente o sufriría daños graves. Sin embargo, los ingenieros explicaron que la trayectoria del Apolo evitó las zonas más intensas de radiación y que la exposición total fue mínima. A pesar de eso, la teoría sobrevivió porque ofrecía algo tentador: la idea de que la ciencia había mentido. Y para algunos, esa sensación es más poderosa que cualquier evidencia. Lo mismo ocurrió con el material fotográfico. La calidad de las imágenes, el equilibrio de la iluminación y lo bien compuesto que lucían muchos planos hicieron que algunos aseguraran que un fotógrafo profesional o incluso Hollywood estaban detrás de esas tomas. Esta idea alimentó una de las variantes más populares, la del presunto involucramiento de Stanley Kubrick. Para quienes defendían esa visión, la película 2001, Odisea del Espacio, era la prueba perfecta de que él tenía la capacidad técnica para recrear la Luna en un estudio. El perfeccionismo del director, su obsesión con los detalles y su fama de visionario se convertían de pronto en piezas de un rompecabezas que jamás existió. Incluso años después surgieron testimonios falsos de supuestas confesiones del director, videos manipulados y entrevistas inventadas que circularon por internet como si fueran pruebas definitivas. Pero más allá de los argumentos visuales, hubo otro que llamó mucho la atención: el comportamiento de la bandera estadounidense. Su aparente movimiento en un lugar sin viento fue usado como una de las evidencias más contundentes. La explicación científica era simple: la bandera tenía una varilla horizontal para mantenerse extendida, y al ser manipulada generaba oscilaciones que tardaban más en detenerse debido a la falta de resistencia del aire. Pero para quienes ya creían en la conspiración, esta explicación era insuficiente. En este punto, la teoría ya no dependía de argumentos, sino de creencias. Neil Armstrong se convirtió sin quererlo en el blanco de estas dudas. A lo largo de su vida enfrentó preguntas incómodas, reportajes tendenciosos y producciones televisivas que buscaban una reacción emocional que confirmara la sospecha. Pero Armstrong siempre mantuvo la compostura. Respondía con hechos, con datos y con la serenidad de alguien que había vivido una experiencia irrepetible. Esto, sin embargo, alimentaba un nuevo mito: que su calma era demasiado perfecta, demasiado controlada, demasiado similar a alguien que oculta algo. La ironía es que cuanto más sereno era, más material daba para que lo atacaran. Con la llegada de Internet, la teoría explotó. Foros anónimos, videos caseros y sitios dedicados a desenmascarar mentiras comenzaron a difundir versiones modificadas del mito original. Cada usuario agregaba algo nuevo: una interpretación distinta de una sombra, una afirmación sobre tecnologías secretas, incluso ideas extravagantes como que Armstrong nunca existió y fue interpretado por un actor. Esto se volvió un fenómeno viral y persistente. De pronto, no era una teoría aislada, era una comunidad completa dedicada a sostenerla. Mientras tanto, científicos de todo el mundo seguían presentando pruebas contundentes: muestras de rocas lunares analizadas por laboratorios internacionales, mediciones láser hechas con los reflectores instalados por los astronautas, imágenes satelitales que mostraban los restos del módulo lunar y las huellas dejadas sobre la superficie. Incluso misiones posteriores de otros países confirmaron estos rastros. La evidencia era tan amplia que para muchos el debate ya no tenía sentido. Pero para los creyentes del montaje, cada nueva prueba era justo eso: parte del montaje. La figura de Armstrong también sufrió un fenómeno curioso. Cuanto más avanzaba la ciencia, más avanzaban las teorías sobre él. Para algunos conspiracionistas, Armstrong habría intentado revelar algo al final de su vida. Señalaban frases aisladas sacadas de contexto o interpretaciones libres de discursos que nada tenían que ver con la Luna. Otros afirmaban que vivió atormentado por no poder contar la verdad. La realidad es mucho más sencilla. Armstrong siempre fue reservado y mantuvo una vida discreta, lejos de la exposición mediática. Otra teoría afirmaba que la NASA habría perdido o destruido documentos clave, lo que supuestamente demostraba el encubrimiento. Lo cierto es que muchos materiales originales se extraviaron debido a malas prácticas de archivo, algo común en la época y sin ninguna intención conspirativa.
Pero en la narrativa del misterio, cualquier error humano se transforma en pieza de un plan secreto. Este fenómeno revela algo profundo sobre la psicología humana. Cuando una historia tiene todos los elementos para ser creída, misterio, gobierno, tecnología, guerra, secreto, héroes y villanos, se vuelve casi imposible de erradicar. La conspiración sobre Armstrong y la Luna no sobrevivió gracias a la falta de pruebas, sino gracias a su atractivo narrativo. Es una historia emocionante, incómoda, provocadora. Y aunque la evidencia científica es clara, el mito continúa porque satisface algo que la ciencia no siempre puede ofrecer: emoción. Armstrong se convirtió así no solo en un astronauta histórico, sino en un personaje de una narrativa paralela que él jamás eligió. Y esa dualidad, héroe para unos, símbolo de engaño para otros, demuestra cómo un mismo hecho puede fragmentarse en múltiples interpretaciones dependiendo de quien lo observe y desde qué lugar emocional lo haga. En su silencio, en su calma y en su legado quedaron grabadas no solo las huellas sobre la Luna, sino las huellas de un debate que parece no tener fin. Al final, la historia de Neil Armstrong no se limita a un viaje a la Luna, sino a todo lo que ese viaje despertó en el mundo. Su pisada marcó un antes y un después en la exploración espacial, pero también dio origen a una de las conspiraciones más persistentes de nuestra época. Y entre pruebas científicas, debates interminables y versiones alternativas, quedó claro que la verdad no siempre es aceptada por todos del mismo modo. Ahora quiero saber qué pensás vos. ¿Crees que el alunizaje fue un logro real o una puesta en escena que se nos contó como verdad? Contame en los comentarios, déjame tu opinión y decime si querés que sigamos explorando más misterios como este. Si te gustó el contenido, apoyá con un like, suscríbete para más historias así y activa la campanita para no perderte nada.